La Tierra recibió un mensaje de Próxima Centauri el año pasado. Fue clasificado, pero no puedo, en conciencia, mantenerlo en secreto. Decía algo aterrador. Se recibió un mensaje a las 6 de la tarde del 13 de marzo de 2024. Su origen era Próxima Centauri. Yo era uno de los investigadores de SETI en el lugar cuando nos llegaron las señales artificiales, solo 2 años después del lanzamiento del proyecto Breakthrough Listen. Las señales fueron captadas primero por el Allen Telescope Array, donde estaba destinado, y luego confirmadas por otros observatorios. Dado que recibimos más datos de los que podemos almacenar, tenemos que hacer análisis de señales en tiempo real. Este trabajo suele ser tedioso, pero es una de las cosas más emocionantes del mundo si te encuentras con una señal que parece artificial. En este caso, se cumplieron todos los criterios. Todavía tomaría mucho tiempo confirmar la detección, pero solo observar estas señales nos convenció de que finalmente habíamos encontrado la primera evidencia clara de inteligencia extraterrestre. En cuanto los demás observatorios confirmaron que podían ver las mismas señales y nos informaron que habían llegado a la misma conclusión, celebramos. Fue un descubrimiento inolvidable. La política posterior a la detección dejó claro que, más pronto que tarde, esta información se compartiría con el mundo. Sin embargo, ciertos aspectos tendrían que ser considerados previamente por un comité SETI, como las reacciones políticas, culturales y religiosas, y la naturaleza del mensaje en sí, pero no había motivos para sospechar que se mantendría en secreto. Sin embargo, tras unos meses, tras haber enviado todos los datos a los responsables del proyecto, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Lo primero fue que a los investigadores involucrados, tanto de la ATA como de los demás observatorios, se les negó el acceso a las instalaciones. El proyecto no se canceló, oficialmente sigue en marcha, pero en realidad ya no hay nadie trabajando en él. Lo segundo que ocurrió fue que recibimos un correo electrónico donde la dirección del SETI afirmaba que nuestro descubrimiento se debía a la interferencia de un satélite espía chino. No lo creí en absoluto. Cada vez estaba más convencido de que era un encubrimiento y de que intentaban mantener en secreto nuestros hallazgos. Unas semanas después, uno de mis colegas en Australia, que había presionado para que se divulgara la información desde el principio, fue encontrado muerto en su bañera. Se dictaminó que fue un suicidio, pero para mí fue la prueba definitiva de que el SETI, y quizás alguna agencia gubernamental, nos estaba silenciando. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre qué hacer, si es que hacía algo, y finalmente decidí que mi vida valía más que convertirme en un denunciante y tener que mirar a mis espaldas para siempre. Sin embargo, todo cambió cuando recibí una carta enviada por mi colega antes de su muerte. Como vivía al otro lado del mundo, la carta había llegado tarde. El sobre solo contenía una cosa, una tarjeta SD. Contenía un único archivo de texto llamado La Transmisión. Era el mensaje de Próxima Centauri. Me temblaba la mano al abrirlo. Sentí que, al hacerlo, me condenaba al mismo destino que mi colega. No tengo ni idea de cómo consiguió la información. No eran los datos en bruto, sino la versión descifrada por los responsables del SETI, a quienes se la enviamos. Para mi sorpresa, el mensaje extraterrestre estaba escrito en inglés. O bien los investigadores que lo redactaban lo habían traducido de alguna manera, o bien el ser que lo envió lo había traducido para nosotros estudiando nuestras transmisiones de radio. He leído el texto y en parte entiendo por qué querrían mantenerlo en secreto, pero sigo pensando que la gente merece saber la verdad. No está bien mentirle al mundo sobre algo así, por horrible que sea. Por eso he decidido publicar el documento aquí, donde sé que la gente lo tomará con la seriedad que se merece. A continuación, he pegado el archivo de texto completo. Información clasificada. Solo para personal autorizado. Enviado, aproximadamente, marzo de 2014. Recibido, 0313181030 pt. Origen, Próxima Centauri. Ubicación, el conjunto de telescopios Allen, ATA. Transmisión. Para su propia conservación, tenga en cuenta lo siguiente. La vida surgió en otras partes de la galaxia.
Lo que llamáis teoría de la panspermia es cierto. La especie maestra proviene de un planeta desconocido más allá de nuestro sector espacial. Su apariencia es insignificante y se confunde fácilmente con una pequeña planta común y corriente de hojas azules. Carecen de inteligencia propia y solo sobreviven y se propagan gracias a la inteligencia de sus antiguos depredadores. Evolucionaron para modificar el código genético de sus depredadores, de modo que se vuelvan protectores en lugar de agresivos. Las especies afectadas, esclavas, experimentan cambios físicos y psicológicos. Su agresividad ante las amenazas a la especie dominante aumenta y las alteraciones en sus fenotipos los fortalecen. Los cambios genéticos ocurren en la línea germinal, lo que significa que las crías de las esclavas también se ven afectadas y comparten el comportamiento protector de sus progenitores hacia la especie dominante. Las esporas de la especie maestra viajaron con el viento y acabaron cubriendo áreas más extensas de lo necesario para la evolución. Toda la fauna depredadora del planeta fue consumida. En algún momento de su historia, las esporas alcanzaron a una especie de cerebro grande en uno de los continentes del planeta. Esta especie evolucionó en simbiosis con la especie maestra, y tras 1 millón de años, las esporas de ésta se propagaron por el espacio. Llegaron a mi mundo. La primera señal fueron las flores. Fueron descubiertas en la selva y se creía que eran una nueva especie nativa de la región. Sin embargo, no se encontraron parientes, lo que planteó dudas sobre su verdadero origen. Las flores no eran hermosas, pero despertaron un interés peculiar entre nuestros científicos. Una sana fascinación pronto se convirtió en una obsesión patológica. Esa fue la primera señal de cambios cognitivos. La violencia aumentó drásticamente en la región donde se encontraron las flores. Esa fue la segunda señal de cambio cognitivo. La flor se convirtió en objeto de culto y se formó una nueva y extraña religión. Los disturbios en nuestras zonas pobladas se volvieron comunes, seguidos de la anarquía total. Fue en ese momento que comenzaron a aparecer los cambios físicos, horribles mutaciones que al principio fueron pequeñas, pero con el tiempo convirtieron a nuestra gente en bestias irreconocibles. Tiempo después, la flota interestelar de su especie esclava más inteligente llegó a nuestro sistema. Nos masacraron mediante bombas de antimateria, lanzadas desde la órbita, para asegurar que nuestra cultura cayera, tal como ya lo había hecho nuestra biología. Soy el último individuo no afectado de mi especie, destinado en un puesto avanzado en nuestro cinturón de asteroides. 3. Ten cuidado con cualquier flor pequeña, aparentemente insignificante, de color azul pálido. Vienen por ti. Fin de la transmisión.